El Estado de Libia es un país del norte de África, ubicado en el Magreb. Su superficie es de 1.759.541 km² y su población supera los 6.500.000 habitantes. El país se caracteriza por sus grandes extensiones de desierto sahariano que cubren la totalidad del territorio, a excepción de una estrecha franja litoral, donde se encuentran los principales núcleos de población en el país, como Trípoli y Bengasi. En la región, este desierto toma el nombre del desierto líbico. Libia ha luchado para reconstruir las instituciones estatales desde el derrocamiento y posterior muerte del ex líder Muammar al-Gaddafi en octubre de 2011. El gobierno de transición de Libia se dio autoridad al recién elegido Congreso Nacional General, en julio de 2012. Pero el Congreso Nacional General enfrentó numerosos desafíos durante los 2 años siguientes, incluidos el ataque en septiembre de 2012 por militantes islamitas al consulado de Estados Unidos en Bengasi, y la expansión del territorio islámico y otros grupos armados por todo el país. Para el derrocamiento de al-Gaddafi fue fundamental el papel de las organizaciones internacionales. La entrada de la OTAN fue decisiva. La ofensiva rebelde fue fulminante y en agosto de 2011 cayó Trípoli, la capital del país. Pero esto no hizo que Muammar al-Gaddafi cediera el poder, dispuesto a luchar hasta el final. Se trasladó a Sirte, su ciudad natal, y el último bastión gadafista. Aquí, en octubre se libró una de las más cruentas batallas, que finalmente desembocó en la caída total del régimen y el asesinato de al-Gaddafi tras un linchamiento. A la muerte del mandatario, Libia se encontró con un inmenso vacío de poder, y un mosaico de milicias armadas muy diferentes en aspectos políticos, religiosos e incluso étnicos. El gobierno de transición fue incapaz de hacer frente a esta situación, y se vio envuelto en el enfrentamiento que mantenían los militares liberales con los grupos islamistas, que tenían un poder cada vez más influyente. En mayo de 2014, el general Khalifa Haftar lanzó la Operación Dignidad, una campaña llevada a cabo por el Ejército Nacional Libio, para atacar a grupos militantes islamistas en todo el este de Libia, incluido Bengasi. Para contrarrestar este movimiento, militares islamistas y grupos armados, incluidos Ansar al-Sharia, formaron una coalición llamada Amanecer de Libia. Finalmente estallaron combates en el aeropuerto internacional de Trípoli, entre la coalición Amanecer de Libia, que controlaba Trípoli y gran parte del oeste de Libia, y la coalición Dignidad, que controlaba partes de Cirenaica y Bengasi, en el este de Libia, escalando el conflicto hasta convertirse en una guerra civil en toda regla. La batalla por el control de Libia trasciende fronteras regionales, políticas e incluso religiosas. Cada coalición ha creado instituciones de gobierno y nombrado jefes militares, y cada una ha enfrentado fragmentación y división interna. En un esfuerzo para encontrar una solución al conflicto y crear un gobierno de unidad, el entonces enviado especial de la ONU a Libia, Bernardino León, seguido por Martin Kobler, facilitó una serie de conversaciones entre la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, en el este de Libia, y un partidario clave de Haftar del Congreso Nacional General, con sede en Trípoli. Las conversaciones dieron como resultado la creación del Acuerdo Político Libio y el Gobierno de Acuerdo Nacional, apoyado por la ONU en diciembre de 2015. Sin embargo, el Congreso Nacional General enfrentó obstáculos para crear un gobierno estable y unificado en Libia. La Operación Amanecer vino a sumarse a los intentos de controlar algunas instituciones clave relacionadas con el petróleo y los fondos públicos, que en Libia están estrechamente conectados, ya que prácticamente la totalidad de los ingresos del gobierno procede del sector de la energía. El primer campo de batalla de esta guerra institucional es el aspecto político. La coalición Amanecer ha creado su propio parlamento y gobierno alternativos con la esperanza de deslegitimar a sus equivalentes en Tobruk. La inestabilidad económica que genera este conflicto se refleja en una grave crisis presupuestaria debido al colapso de los servicios públicos, lo que provocó que el gobierno dejara de percibir salarios para el 80% de la población activa en ese momento. Entre el bloqueo de petróleo de 2013 y la guerra civil de 2014 se consumió alrededor de 2/3 de las reservas líquidas del país, aproximadamente 40.000 millones de dólares, ya que el Banco Central los utilizó para pagar salarios y subsidios a falta de los ingresos previstos. Los servicios públicos de Libia sufrieron las consecuencias de esta crisis financiera, con hospitales que carecen de medicamentos básicos, cortes de suministro eléctrico y una crisis humanitaria en potencia si el gran río artificial, que abastece de agua corriente a la mayor parte del país, queda interrumpido. Una eventualidad que no se debería descartar dado que, a consecuencia de la guerra y la crisis institucional, no se han llevado a cabo las tareas de mantenimiento en la mayoría de las infraestructuras del país. Aprovechando la inestabilidad política y económica generalizada, los grupos islamistas armados, incluidos Ansar al-Sharia y el Estado Islámico, han utilizado el país como centro para coordinar una violencia regional más amplia, lo que complica aún más los esfuerzos por crear un gobierno de unidad. Después de apoderarse de territorio en Bengasi, Derna y Ardabilla, el poder del Estado Islámico en Libia alcanzó su punto máximo en 2016,
cuando capturó la ciudad costera de Sirte. Anteriormente, el bastión más importante del grupo fuera de Siria e Irak. Mientras tenía el control, sus miembros cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos, por los que ahora se enfrentan a juicio en Libia. En julio de 2018, Haftar anunció que el Ejército Nacional Libio había recuperado la ciudad de Derna, el último puesto de avanzada de los militantes del Estado Islámico en el este de Libia. Sin embargo, el grupo continúa operando en todo el país. Aunque el Estado Islámico fue derrotado en gran medida en Libia el año 2016, todavía existían divisiones en el camino hacia la unificación del país. En agosto de 2018, la violencia en Trípoli puso fin a la relativa calma que se había mantenido durante más de un año. Sin embargo, la ONU rápidamente negoció un alto al fuego en septiembre de 2018 entre las milicias involucradas. El Congreso Nacional General declaró el estado de emergencia en Trípoli en septiembre de 2018, menos de una semana después de que entrara en vigor el alto al fuego por parte de la ONU. Los intentos de crear un gobierno de unidad fracasaron, ya que todavía existían disputas en los órganos de gobierno por el control de los bancos centrales y los campos petroleros. Los estados extranjeros también se han interesado en Libia. Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Francia y Rusia respaldan al Ejército Nacional Libio de Haftar, y Turquía, Qatar e Italia apoyan al Congreso Nacional General, respaldado por la ONU. Todo esto señala las políticas internacionales de que Libia promete acuerdos marítimos de petróleo y gas que ha negociado con las otras naciones que respaldan su cometido. Estas intervenciones, que al principio eran de manera diplomática, han ido escalando, al punto de que Turquía y Egipto han ido más lejos al aprobar el despliegue de tropas. Aunque Rusia también tiene presencia a través del grupo Wagner y los Emiratos Árabes Unidos han llevado a cabo ataques aéreos para Haftar. Mientras tanto, los grupos armados rivales, incluidos los grupos de milicias leales a Haftar y las fuerzas de seguridad del Congreso Nacional General, continuaron luchando por el acceso al control de la Corporación Nacional de Petróleo de Libia, así como por los campos petroleros regionales. En agosto de 2020, la violencia disminuyó cuando el Congreso Nacional General declaró un alto al fuego unilateral y Haftar puso fin a un bloqueo petrolero poco después, allanando el camino para un alto al fuego a nivel nacional, firmado en octubre de ese mismo año. Bajo este escenario, la ONU estableció una hoja de ruta para las elecciones parlamentarias y presidenciales que se celebrarían el 24 de diciembre del año 2021. Sin embargo, estas han sido aplazadas durante los años 2022 y 2023 y actualmente todavía no se han podido llevar a cabo debido a diferencias políticas que existen entre los organismos de gobierno. Para contextualizar el marco global de este conflicto y la preocupación por la seguridad nacional de las grandes potencias, hay que resaltar que Estados Unidos tiene una historia polémica con Libia, ya que ayudó a derrocar a Gaddafi y sufrió un ataque a su misión en Benghazi el año 2012. Por encima de todo, Estados Unidos busca una Libia pacífica y estable capaz de sustentar a su pueblo, como esperaba lograr derrocando a Gaddafi. Ha perseguido ese objetivo principalmente apoyando esfuerzos liderados por la ONU para formar un gobierno de unidad y celebrar elecciones nacionales que hasta ahora han sido difíciles de alcanzar. Estados Unidos, los aliados europeos y las Naciones Unidas han expresado preocupación por la fractura de Libia, a medida que grupos militares armados han tratado de dividir el país. Además, en ausencia de un órgano rector primario, la migración y la trata de personas sigue siendo problemáticas actuales. Para complicar aún más las perspectivas de paz, Libia también se ha visto arrastrada nuevamente a disputas regionales, esta vez sobre los depósitos marítimos que empezaron en octubre de 2022. El Congreso Nacional General firmó un acuerdo con Turquía para iniciar la explotación de petróleo y gas frente a sus costas, y en enero de 2023 firmó un acuerdo con la empresa italiana Eni para aumentar la producción de petróleo y gas. Grecia y Egipto han disputado fronteras marítimas con Libia y condenaron las medidas de Turquía, aumentando la posibilidad de una confrontación en el Mediterráneo. Por otra parte, Haftar ha sido acusado de suministrar armas a las fuerzas de apoyo rápido en la guerra civil de Sudán, lo que puso a Haftar en el lado opuesto de su aliado Egipto en ese conflicto. La interminable confrontación política que atraviesa el estado de Libia repercute en consecuencias desastrosas para su población. Un ejemplo de esto es lo ocurrido el 10 de septiembre del año 2023, cuando la tormenta de Enel azotó el noreste de Libia y provocó inundaciones catastróficas, en la cual se informó la muerte de más de 12.000 personas y de muchas más desaparecidas en la ciudad portuaria de Derna, donde las inundaciones provocaron la rotura de represas cercanas. La agitación política del país ha obstaculizado los esfuerzos de rescate y la entrega de ayuda humanitaria, lo que llevó a cientos de manifestantes en Derna a exigir responsabilidades al gobierno. Esta catástrofe, sumado a la inestabilidad política y económica y una creciente escasez de suministros médicos y agua potable contaminada, genera temor en una población que lleva más de una década sumada en un conflicto que difícilmente va a encontrar solución en el corto plazo.